y el título es Naciste para un tiempo como este. Pueden abrir sus Biblias, por favor, en Esther, el libro de Esther, la reina Esther, capítulo 4, versículo 14. ¿Tienen? Bueno. Ahí está. Porque si callas, Esther 4:14 dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y hace una pregunta, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Cuántos conocen la historia de Esther? La reina Esther. Dice que ella, un rey, tenía a su reina, Vasti, y ella se negó a presentarse un día en un banquete delante del rey. Y este rey buscó, dice, voy a buscar otra reina entonces. Y hizo como un concurso de belleza. Traían a todas las más hermosas doncellas, vírgenes. Y una mujer hermosa, judía, que se llamaba Esther, se presentó a ese concurso de belleza. Porque iba a ser electa no solamente reina, así como acá Miss Paraguay, no, iba a ser reina, iba a ser la reina de ese país. Y esta mujer, Esther, fue electa porque era la más hermosa entre todas las que se presentaron. Entonces ella quedó como una reina en ese tiempo. Y la historia cuenta que había gente malvada, gente que odiaba a los judíos, a los hebreos, y ellos armaron, Amán se llamaba el hombre, que tenía un poder de parte del rey, hizo un decreto para que se le extermine a los judíos, a los niños, a los jóvenes, a todos, un genocidio, ¿verdad? Matarle a todos los judíos. Desde siempre Satanás quiso matarle al pueblo de Dios, exterminarle, ¿verdad? Y estaba ese decreto, estaba autorizado y no había vuelta atrás. Y el rey, que era el esposo de Esther, prácticamente no sabía muchos detalles, pero el tío de Esther, que se llamaba Mardoqueo, le cuenta, le busca a Esther, que estaba en el palacio, y le cuenta de que había un plan de exterminio sobre el pueblo judío, del cual ellos eran parte. Entonces, Mardoqueo busca la forma y se comunica con Esther y le dice, Esther, tenemos que hacer algo, hay una orden de exterminio, de muerte, y algo tenemos que hacer. Entonces, Mardoqueo era el tío, el que le formó a ella, el que le instruía a ella, le dice que había que hacer algo, que ella intente algo con el rey, que hable con el rey, para que cambie esa sentencia de muerte sobre el pueblo judío. Y ella le dice, bueno, en una conversación por medio de un mensajero, le dice que ella no podía llegar delante del rey sin que el rey le invite. Esa era la ley del rey. No podía la mujer venir nomás delante de él, sino le invitaba, sino le mandaba llamar.
Y si venía sin autorización, sin invitación, él le podía matar a esa mujer, a la reina, ¿verdad? Entonces, ella le dice, esta es mi imposibilidad. O sea, si me presento delante del rey sin invitación, puedo morir. Y entonces Mardoqueo le dice, y bueno, si vos querés que todo siga igual, que se le mate a todos los judíos, ¿vos crees que te vas a salvar? Le dice, porque vos sos judía también. Y ahí le hace esta pregunta. Él se da cuenta de que ella está con un poco de temor, pero ahí Mardoqueo, el tío, le dice esta pregunta y dice, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Le animo a que lean el libro de Esther, es una historia espectacular. Ayer estuve leyendo todo otra vez y es como una película, ¿verdad? Es lindo, una linda historia. Y en esta parte, él le hace el llamado a Esther. Y luego Esther dice, sí, voy a presentarme delante del rey, igual sin invitación, y si tengo que morir, voy a morir. Pero voy a presentarme delante del rey para interceder por mi pueblo. Y la historia cuenta que sí, que le recibió el rey, le perdonó la vida y escuchó su pedido y algo cambió, ¿verdad? Y se descubrió el plan y se desbarató el plan. Pero lo que quiero llamar esto, antes de seguir, a veces nosotros pensamos que estas elecciones o los políticos o los presidentes, diputados, senadores, lo que sea, son los que van a cambiar al Paraguay. Pero yo te quiero decir algo, que los que realmente pueden marcar la diferencia, pueden marcar y hacer la diferencia acá en Paraguay, es el pueblo de Dios. Somos tú y yo. Somos tú y yo. Estos hombres que vamos a elegir tienen poder. Tienen un poder, sí, de hacer leyes, de administrar. Pero ese cambio verdadero que va realmente a levantar a Paraguay viene a través del pueblo de Dios. Y yo quiero decirte que para esta hora nosotros hemos nacido. Nosotros estamos aquí en Paraguay en el año 2023. No nacimos en el 1800, no nacimos en el año 1500, no. Nacimos en este siglo, el siglo XXI, y para esta hora nosotros estamos aquí en Paraguay. Y Dios tiene un propósito con nosotros. Dios tiene algo que hacer con nosotros como iglesia, como pueblo. Y entonces, ella estaba en una posición clave de reina. Esther estaba en esa posición. Y era un lugar, era una posición para marcar la diferencia. Y yo te quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes quieren marcar la diferencia aquí en Paraguay? Que Dios te ponga en lugares claves, que Dios te dé influencia. Y que cuando llegues a esos lugares para influenciar, para tener poder, tal vez, vos te mantengas fiel a Dios. Que te mantengas fiel a Dios. Porque Esther estaba en un lugar clave. Ella era una reina, tenía todos los privilegios, era hermosa, dice. Ella podía haber dicho, bueno, no voy a arriesgar mi vida, no quiero morir. Estoy bien acá. Estoy en un palacio, tengo todo, ropa linda, comida, lo mejor. Pero ella dijo, sí, voy a hacer lo que Dios quiere que haga en este momento. Yo voy a ser fiel a la voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos que mantenernos fieles. Mardoqueo se da cuenta que ella no iba a marcar la diferencia. Y Mardoqueo le intima, le dice, Esther, no creas que te vas a salvar. No te puedes quedar tranquila sabiendo que tu pueblo se va a morir. Y ahí le dice la pregunta, si te quedas callada en este tiempo, si te quedas callada,
Ujú. No sé si hay una versión un poco diferente a la Reina Valera o NBI o algo, porque le dice Mardoqueo, es el tiempo, este tiempo cronos. Acá, cronos es el tiempo que nosotros medimos. Usted tiene un reloj en su pulsera o acá, pero tenemos el reloj que marca los segundos, los minutos, las horas. Es el tiempo cronos que nosotros podemos medir. El tiempo que nosotros vivimos acá en la tierra. Podemos vivir 100 años, 80, 70, 50, lo que sea, lo que Dios determine. Podemos vivir ese tiempo aquí en la tierra. El tiempo crono, y ese tiempo es limitado, ese tiempo es corto. Y ese tiempo cronos le dice Mardoqueo a Esther, este tiempo, en este tiempo cronológico, en este tiempo de la historia, no te podés quedar callada, no te podés hacer la desentendida de esta situación. En este tiempo, porque ese tiempo, cronos, nosotros tenemos que ser fiel a Dios en este tiempo que tenemos aquí sobre la tierra. Y una de las cosas que Dios me habló personalmente y me sigue hablando en estos tiempos, ¿verdad? Y sigue tratando con mi corazón es el tiempo y el espacio. El tiempo, que administrar bien el tiempo, usar bien el tiempo, y otra cosa es darle espacio a Dios en mi vida. Tiempo y espacio. Usar ese tiempo para hacer la voluntad de Dios de la mejor manera. Y espacio para que Dios hable a mi vida, para que Dios me guíe, para que la presencia de Dios sea lo más importante. Si yo no le hago espacio a Dios en mi vida, en mi agenda, olvídate que Dios te va a hablar. O no vas a escuchar la voz de Dios. Tenés que hacerle espacio, porque en ese espacio, cuando vos te vacías de vos mismo, es el tiempo donde Dios te va a hablar. Por eso es que a veces estamos tan acelerados en muchas cosas, muchas preocupaciones, mucha angustia, y no escuchamos a Dios. Y eso es lo peor. Pero acá vemos que Dios, acá vemos que en esta historia que Dios nos está mostrando, que ella necesitaba esa confrontación, necesitaba que Mardoqueo le diga el tiempo. Este es el tiempo donde vos tenés que ser fiel a Dios, donde vos tenés que entender por qué llegaste a ese lugar. Y hay lugares y tiempos donde nosotros vamos a llegar para seguir siendo fiel a Dios y cumplir un propósito. Entonces tenemos que estar atentos y decir, Dios, vos tenés un tiempo kairos para mi vida. El tiempo cronos es el que medimos, cronómetro, minutos. El tiempo kairos es el tiempo donde se abre una ventana espiritual para que nosotros podamos entrar en las realidades espirituales de Dios. Son momentos que Dios abre en algún momento de nuestra vida donde dice, este es tu tiempo kairos. Este es tu tiempo donde voy a cumplir mi propósito contigo. Y te abre oportunidades. Te pone en lugares donde vas a hacer influencia. Te hace contactar con personas que van a cambiar tu realidad y van a cambiar la historia. Entonces vemos que este era el tiempo de Esther. Y este es nuestro tiempo también. Tenemos un tiempo definido aquí. Muchas veces nosotros oramos para que se abran las oportunidades, para que se abran los cielos, para que se abran, ¿verdad?, las ventanas de los cielos. Que Dios, danos esta posibilidad, danos un avivamiento. Señor, que se levanten en una generación que te ame a ti, Señor, que envía familias, y hablamos y oramos por oportunidades. Oramos por oportunidades de trabajo, de nuevos emprendimientos. Pero yo quiero decirte que esas oportunidades, ese tiempo kairos que a veces se nos abre, no siempre va a estar abierto.
Son momentos que tenemos que acceder, tomar esas oportunidades que Dios tiene para nuestras vidas. Tomar. Vos estás orando, pero en el día que se te presente esa ventana abierta, esa oportunidad que Dios te da, tienes que estar preparado para tomar esa oportunidad, agarrar y meterte en el tiempo kairos de Dios. Digan conmigo, tiempo cronos y tiempo kairos. Tenés que ser fiel en el tiempo cronos, porque cuando se te presente el tiempo kairos, si vos no estás entendiendo el tiempo, se te va a pasar esa oportunidad que Dios te da. ¿Se entiende? Bueno, entonces oremos, sigamos pidiéndole a Dios esas puertas abiertas, pero estemos siendo fieles, porque esas oportunidades no van a estar abiertas siempre. Hay momentos donde tenemos que saber tomar esas cosas. Mardoqueo le dice a ella, a Esther: ¿estás entendiendo? ¿Estás discerniendo el momento que estás viviendo? Versículo 14, puedes pasar otra vez acá, en otra versión tal vez. Le dice: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. ¿Qué le dice? Si vos te callás, si vos ahora no sos fiel en este tiempo que Dios te trajo al reinado, y en esta oportunidad, en este tiempo kairos, si vos no haces algo, Dios igual va a enviar a alguien para liberar a su pueblo. Contigo o sin ti, Dios va a hacer su voluntad. Por eso es que yo quiero ser fiel a Dios. Por eso que el desafío del cristiano no es enriquecerse y alcanzar el éxito de alguna manera así. No, mantenerte fiel a Dios. Porque cuando venga el novio, cuando venga Jesús, dice que va a pedirnos cuenta. ¿Y saben cuál va a ser la respuesta posible de Jesús cuando venga por nosotros? Buen siervo fiel, pasa mi reposo, pasa mi descanso. O puede ser mal siervo, no fuiste fiel. Por eso es que es tan importante entender nosotros como iglesia qué función tenemos aquí sobre la tierra. Que hay momentos cronos que Dios te permite estar en tiempos, ¿verdad? En lugares, pero también van a haber puertas, oportunidades donde vos tenés que seguir siendo fiel. Y eso le dice: contigo o sin ti, Esther, Dios va a hacer algo. Y aquí en Paraguay, con nosotros o sin nosotros, Dios va a hacer su voluntad. Pero yo quiero ser parte de lo que Dios está haciendo sobre mi país. Yo quiero ser parte, quiero ser fiel y decirle: Dios, aquí estoy, aunque sea una partecita mínima, pero quiero ser parte de lo que vos estás haciendo sobre mi país, sobre mi ciudad, sobre mi iglesia. Y es tan importante esto, hermano, es tan importante que podamos ver. Necesitamos posicionarnos en el tiempo cronos de Dios. O si no, Dios va a traer de otro lugar. ¿Cuál es el tiempo que estamos viviendo? Tenemos que posicionarnos nosotros ahora, entender que este tiempo es clave para Paraguay. Ayer estaba conversando con adolescentes y a mí me gusta hablar con la gente más joven, aunque yo soy joven. Pero me mantengo actualizado y joven con ellos. Y les preguntaba: ¿qué conversaciones hay sobre homosexualismo y lesbianismo en el colegio? Jóvenes de 13, 14, 15 años. Y la respuesta: y si nosotros no nos damos cuenta del tiempo que estamos viviendo,
van a seguir pasando cosas, van a seguir avanzando en nuestros hijos, en nuestra generación. Pero por eso hay que discernir, hay que entender, hay que darse cuenta de lo que estamos viviendo. Porque si nosotros no hacemos, ¿quién lo va a hacer? Dios va a enviar a otros, Dios va a levantar a otros. Por eso es tan importante entender que la iglesia, venir a la iglesia no tiene que ser una carga. Ser parte de la iglesia no tiene que ser una carga. Servir a Dios no tiene que ser una carga. Servir a Dios, venir a la iglesia, todo eso, ¿saben qué es? Digan conmigo, un privilegio. Un privilegio. Servir a Dios es un privilegio. Porque a veces decimos, tengo que irme a la iglesia todos los días, toda la semana. Es un privilegio que puedas venir. Es un privilegio que puedas ser parte de esta congregación. Es un privilegio que puedas servirle a Dios con tus talentos. Y ahí le dice Mardoqueo, le hace la pregunta, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? El otro le dijo el tiempo. Para este tiempo llegaste hasta acá. Pero quién sabe si para esta hora, este momento kairos, este momento exacto, clave, llegaste al reinado. Es por eso que nosotros necesitamos redimir el tiempo. Redimir el tiempo. Una de las cosas que más a veces me viene a la mente es el tiempo que perdemos, o el tiempo que perdí. El tiempo que perdí en muchas cosas, en cosas malas, en pecado, en rebeldía, en desobediencia. Y decimos, bueno, pucha, yo estaría en otro lugar, en otra posición, si no hubiese hecho tantas pérdidas de tiempo, no hubiese perdido tanto tiempo en eso. Pero ¿saben qué? En Cristo, en Dios, podemos redimir el tiempo. Podemos redimir el tiempo. Por eso es que tenemos que pedirle a Dios, Dios, quiero que redimir el tiempo que perdí, Señor. El tiempo que estuve lejos de ti. El tiempo, Señor, que estaba desconectado de ti. El tiempo que, Señor, yo no prestaba atención a tu voz. Señor, ese tiempo que estuve alejado de ti. Señor, yo quiero redimir ahora. Quiero redimir, quiero recuperar ese tiempo. ¿Y saben qué? Dios lo puede hacer. Claro que sí, claro que sí. Por eso vamos a leer un poco de Efesios, capítulo 5, versículos 15 al 17. Efesios 5, del 15 al 17. Y fíjense lo que dice Pablo. Parece que vamos a leer nomás ya todos los domingos de nuestra Biblia, ¿verdad? Más práctico, no es de práctico, es más didáctico, ¿verdad? Para que nosotros podamos manejar nuestra Biblia. Dice, versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mirad pues cómo andéis, ¿verdad? Con diligencia. Tenemos que fijarnos. No podemos vivir como tontos. Y 16, versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, el momento del país, el momento de la congregación, discernir, entender, orar y no dejarnos llevar por cosas necias, dice acá, sino que seamos sabios en los tiempos que vivimos. Les cuento rápido una historia. Un joven que estuvo en su juventud, perdió tiempo en las drogas, en la delincuencia. Después salió de la cárcel, se entregó al Señor y dijo, bueno, voy a pedirle al Señor redimir el tiempo. Empezó a estudiar en la facultad y estudió, terminó la facultad
y era el mayor entre sus compañeros por la edad, porque él se perdió muchos años en eso, inclusive fue preso, pero después dijo, voy a hacer un posgrado donde voy a estar internado, y le contó a su pastor y le dijo, pastor, voy a estar en ese posgrado, en el internado, pero todos mis compañeros son mucho más jóvenes que yo. Y el pastor le dijo, no, Dios te va a ayudar a redimir ese tiempo. ¿Qué pasó? Él estando trabajando, haciendo ese internado, tenían contacto con empresas, con el ambiente financiero y todo eso. Un día dice que estaba en un ascensor y se sube otra persona y empiezan a conversar, y esta persona le dice, me gusta tu actitud, me gusta, te doy mi tarjeta, le da su tarjeta, y era una persona importante, un empresario, y le dice, envíame un email y después vamos a seguir conversando. Dice que este muchacho le envía el email y le dice, sí, vamos a encontrarnos, vamos a tomar un café. Le invita otra vez a tomar un café, la persona, el dueño de la empresa, y le dice, ¿sabes qué? Te quiero contratar y yo quiero que vos te encargues de esta área de mi empresa. Imagínense cómo Dios hizo en un tiempo kairos, en un ascensor, le promocionó allá arriba, en un tiempo que él decía, estoy atrasado, perdí mi tiempo. Pero cuando vos estás siendo fiel a Dios en tu tiempo cronos, Él te va a abrir oportunidades, kairos, para que vos puedas alcanzar la voluntad de Dios, para que vos puedas hacer la voluntad de Dios. Amén. ¿Lo creen? Así que esta semana, que en estos días empieces a buscar al Señor, a orar al Señor, decirle, Señor, quiero redimir mi tiempo, y Señor, abrime oportunidades, kairos, para que cosas nuevas, cosas, Señor, dentro de tu voluntad empiecen a ocurrir en mi vida. Amén. Amén. Entonces este muchacho y llegó ahí y fue tremendamente bendecido. Tenemos que, el tiempo kairos va a redimir esos tiempos que a veces tenemos por perdido. Si sos fiel en el tiempo cronos, Dios te va a abrir momentos kairos sobre tu vida. Digan conmigo, necesitamos discernir los tiempos. Amén. En Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, hay una lista de los guerreros de David, de los que formaban parte del ejército del rey David. Ese momento era un momento de transición. El rey Saúl salió y ahora David era el rey. Y fíjense este grupo de personas que eran parte del ejército de David. Primera Crónicas 12:32. Dice así, de los hijos de Isaacar, ¿tienen? ¿Cuántos? 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Dentro del ejército de David habían 50,000 de tal grupo, 20,000 de tal grupo, pero 200 eran de este grupo que era de los hijos de Isaacar. ¿Y qué era la característica de ellos? Ellos no eran buenos en la espada, con la lanza, en la pelea, con el no eran buenos en eso. Pero ellos eran clave en el ejército de David, porque ellos eran entendidos en los tiempos y sabían lo que debía hacer Israel. Eran 200 tipos. Y David le decía, vengan aquí por favor, ahora, empiecen a orar y díganme qué es lo que el Señor muestra para esta batalla. Y ellos podían ver, ellos tenían ojos proféticos, ellos tenían ese sentido profético, podían ver adelante de las cosas. Dios les adelantaba cuál era la estrategia para la siguiente batalla. Y esto es muy importante, porque nosotros tenemos que entender, nosotros decimos ser una iglesia profética, apostólica,
Pero muchas veces no entendemos el 100% de todo eso, pero tenemos que agudizar ese entendimiento y ser una iglesia profética realmente. ¿Qué hacía David? Decía, vengan aquí, 200, y ahora empiecen a orar y empiecen a preguntarle a Dios, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta siguiente batalla? Nuestro enemigo es aquel. Están bien armados, están bien preparados, son muchos. Y ellos le decían, rey, ahora no vamos a atacar con los caballos por delante. No, ahora le vamos a enviar a los arqueros. Y después vamos a atacar. Y decían una estrategia diferente para cada situación. Porque ellos entendían, ellos podían discernir los momentos, las situaciones, y podían decirle al rey, rey, vamos por acá, o vamos a atacar por acá, o vamos a dejarle en la madrugada. Y David no tenía solamente una forma de pelear contra sus enemigos. ¿Por qué? Porque Dios le preparó en su ejército gente entendida en los tiempos. Iglesia, nosotros necesitamos ser esa generación de entendidos en los tiempos. Levanta tu mano, decirle al Señor, yo quiero ser entendido en los tiempos, Señor. Quiero discernir los momentos. Quiero entender lo que vos querés hacer, Señor. Quiero ver, quiero escuchar lo que vos querés hacer en este tiempo, papá. Aleluya. Necesitamos despertarnos y entrar en ese tiempo con Dios. 200 expertos tenía David que entendían los tiempos. Era la minoría. Había miles de soldados, pero ellos eran 200. Ellos tenían ojos proféticos, discernimiento. David le preguntaba eso. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ellos sabían lo que tenían que hacer, cuál era la estrategia que tenían que aplicar. Por eso, un plan de acción, un plan estratégico. ¿En qué tiene que estar basamentado? Un plan estratégico, un plan de acción. ¿En qué tiene que estar basamentado? ¿En qué tiene que estar fundamentado? Hablo espiritualmente. ¿En qué tiene que estar basado? En el discernimiento. Porque sin discernimiento, ¿qué pasa? Es como la computadora sin antivirus. No detectás los peligros, no detectás los problemas. Ya se te metieron el virus en la computadora. Sin discernimiento, perdemos ese sentido de estar atento, de estar haciendo los cambios correctos, haciendo las estrategias correctas. El plan de acción debe estar basado en el discernimiento de los tiempos. Lo que funcionó hace 10 años no necesariamente va a seguir funcionando ahora. Dios se está moviendo y está buscando a aquellos que tengan ese ojo profético, ese discernimiento de los tiempos. Dios está buscando a aquellos que se mueven guiados por la nube y no por el maná. ¿Recuerdan que Israel en el desierto fue guiado por Dios? ¿Y qué le guiaba a ellos? Una nube de día, un fuego, una columna de fuego de noche. Pero también recibían del cielo maná. Y acá nos está diciendo, seamos guiados por la presencia de Dios, no por el maná. Porque si vos seguís el maná, si vos te estás guiando solo por el maná, un día te vas a dar cuenta y vas a decir, ¿dónde está la nube? ¿Dónde está la presencia de Dios? Ya te desviaste. Lo que tiene que guiar tu vida es la presencia de Dios. Es tu relación con Dios, es tu fidelidad a Dios, es tu compromiso con Dios. Tenemos que discernir eso. Tenemos que discernir qué es misión y qué son los métodos, ¿verdad? Tenemos que seguir predicando el evangelio. Esa es nuestra misión, haciendo discípulos, amando a la gente. Esa es nuestra misión. Los métodos, las estrategias pueden cambiar. Claro que sí, no le vamos a llegar a una generación totalmente diferente con los métodos de hace 10 o 20 años atrás. Hay una generación completamente diferente. Ellos están lidiando ahora y van a entrar a manejar la inteligencia artificial y nosotros no sabemos ni actualizar nuestro celular.
Entonces tenemos que discernir los tiempos. Estamos viviendo tiempos muy diferentes. Mardoqueo le dijo a Esther: discierne los tiempos. Discierne los tiempos, le dijo a Esther. Este es tu momento. Y esto requiere un posicionamiento, un cambio de método para que el kairos de Dios se abra y pueda aprovechar ese momento. Ella decía: no puedo ir delante del rey porque tal vez me pueda matar. Pero ella dijo después, cuando entendió lo que Mardoqueo le dijo: este es tu momento, para eso llegaste ahora. Este es tu kairos. Y le dijo: bueno, voy a ir, y sea lo que Dios quiera, voy a presentarme. Y si tengo que morir, voy a morir, pero voy a cumplir el propósito de Dios. Y acá voy al posicionamiento. Debemos posicionarnos. Y voy a hablar del posicionamiento porque estaba ahí y eso Dios me hizo recalcar. Posicionamiento. Y voy a algo simple, algo del Evangelio. Jesús dijo: ¿ustedes quieren ser mis discípulos? Jesús le preguntó: ¿ustedes quieren ser mis discípulos? ¿Saben que a Jesús le seguían las multitudes? Pero las multitudes eran así, mucha gente siguiendo a Jesús. Yo en algún momento prediqué un tema que se llama el costo del discipulado. Y ahí hablo de, la enseñanza es: hay multitudes y hay discípulos. La multitud está de lejos, está ahí en anonimato, pero el discípulo, Jesús le dijo: ¿ustedes quieren ser mis discípulos? Síganme, tomen su cruz, niéguense a sí mismo y van a ser mis discípulos. ¿Están dispuestos a morir? ¿Están dispuestos a entregar su vida para seguirme? Posicionamiento. Hermanos, hoy el pastor una vez más nos está diciendo: necesitamos ver quiénes están en un discipulado, quiénes están realmente comprometidos. Porque el posicionamiento, esto le quiero decir con amor, esto lo quiero decir con... El posicionamiento tiene que ver con que te determines, digas: sí, Señor, yo voy a ser tu discípulo. Yo voy a salir de la multitud y voy a estar cerca tuyo, Jesús. Y para eso tengo que comprometerme con la iglesia, comprometerme en el discipulado, comprometerme en ser fiel, contribuyente en mi iglesia. Tengo que soportar, ¿cómo se diría? Sustentar mi iglesia con mis diezmos y mis ofrendas. Porque hay un versículo en Mateo capítulo 7 donde Jesús dice que en algún momento se va a encontrar con gente que le va a decir: maestro, nosotros echamos fuera demonios, profetizamos en tu nombre. Pero Jesús le va a decir: yo no les conozco. ¿Saben qué? Podemos hacer muchas cosas aquí adentro, pero tal vez no estamos conociéndole a Jesús y Jesús no nos conoce a nosotros. Por eso el discipulado es el modelo que Jesús nos dejó a nosotros como iglesia. No es un invento de un apóstol, de alguien, un pastor. No, Jesús dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Eso no es opcional para nosotros. Por eso yo quiero decir, iglesia, este tiempo tenemos que posicionarnos para marcar la diferencia. Pero si yo no estoy comprometido, yo vengo cada vez que puedo y tengo un tiempito que me sobra y también tengo, vamos a decir, no tengo un compromiso real con la iglesia. Cualquier vientito te va a sacar de acá, porque no estás arraigado, tus raíces no están aquí. Jesús quiere que seas su discípulo, y para ser un discípulo yo tengo que negarme a mí mismo, tengo que tomar mi cruz cada día y seguirle a Jesús.
Ese es el verdadero evangelio. Yo no te quiero decir otra cosa, no te quiero prometer otra cosa, porque Jesús dijo eso. Compromiso, posicionamiento, determinación. Son días claves. Discierne el tiempo, redime el tiempo. No podemos más perder tiempo. Cristo está volviendo. La venida del Señor Jesucristo cada día está más cerca. Y solo los que están preparados, solo los que se han preparado para las bodas del Cordero, los que se han vestido con su ropa de lino fino, ellos van a entrar a esas bodas. La iglesia se está preparando. ¿Te estás preparando? ¿Te estás consagrando? ¿Estás escuchando la opinión de Dios más que la opinión de la gente? ¿Estás escuchando la voz de Dios? David, el rey David. No sé si puede ayudarme alguien en el teclado, por favor. El rey David, en el capítulo 6 de Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 3 en adelante, habla de una escena, con esto estoy terminando. En este tema de posicionamiento hay muchas cosas todavía que puedo decir. Pero ¿saben qué pasa? Uno que no es discípulo, uno que no reconoce un liderazgo, una paternidad, se siente huérfano. Y el huérfano y el que no tiene esa identidad de hijo, de discípulo, fácilmente se enoja, se ofende. Entonces, a veces se enojan por las palabras duras, por la exhortación. Yo quiero decirte que Dios está hablando a tu corazón esta mañana para que tomes un posicionamiento, para que te posiciones, te determines. Dejar el yo pienso, el yo siento y decir, esto es lo que Dios quiere. Esta es la determinación que yo voy a tomar, seguir la voluntad de Dios. Si hay algo que yo percibo acá es que tenemos que hacer honra a nuestro nombre, discípulos de Cristo. Porque la multitud seguía a Jesús, pero los únicos que caminaban con Jesús, que cenaban con Jesús, que vieron los milagros en primera fila, los que hicieron milagros con Jesús fueron los discípulos. Está bien, vos podés optar, pero si querés ser discípulo, tiene que haber un posicionamiento, una determinación, un discernimiento de los tiempos que estamos viviendo. Para un tiempo es bueno ser parte de la multitud, pero nuestra vida tiene que ir madurando, tiene que ir en aumento. Y Dios te está llamando, iglesia. Por más que no tengo el ministerio profético, te quiero decir, iglesia, Dios nos está llamando hace mucho tiempo a la madurez. Y tal vez no estamos entendiendo, pero Dios va a hacer y va a venir a buscar a su iglesia madura, a los hijos maduros. La Biblia diferencia. En la traducción original dice los hijos huios, los hijos tecnón, eso hablo en griego. Los tecnón son los inmaduros, los que no están comprometidos,
los que necesitan leche todo el tiempo. Pero los hijos judíos, los que asumen la responsabilidad de decir: yo voy a asumir ser un discípulo de Jesús. Salgo de la multitud, del anonimato y me pongo aquí. Soy un discípulo. Me niego a mí mismo. Me niego a mis deseos. Te voy a seguir, Jesús. Voy a tomar mi cruz cada día y te voy a seguir. Entendamos los tiempos. Porque si somos fieles ahora en este tiempo Cronos, Dios va a abrir tiempos Kairos sobre nuestras vidas y sobre la iglesia. Y yo quiero saber y estar preparado para cuando se presente el tiempo Kairos de Dios. El tiempo oportuno, preciso, donde Dios te abre una oportunidad y decís: acá estoy, Señor. Te animo, te desafío a que vayas más profundo en Dios. El rey David, lo que estábamos, 2 Samuel capítulo 6, ¿saben qué hizo? David empezaba su reinado y dijo: yo quiero la presencia de Dios, yo quiero el arca aquí en mi reinado. Yo no puedo empezar este reinado sin la presencia de Dios, sin el arca. Entonces David dice: vamos a traer esa arca aquí. Estuvo por 20 años en la casa de Abinadab. Dice 20 años y no pasó nada. Entonces David dice: vamos a traer. Pusieron el arca en una carreta, en una carroza, y traían el arca. Y dice que en un momento casi cae el arca, casi cae, y un muchacho, un joven, uno de los que cuidaba el arca, dice que extiende la mano y quiere atajar, quiere tocar, y toca el arca y cae muerto. Entonces David dice: ¿qué pasó? Yo quiero traer la presencia de Dios, pero mira lo que pasó. Mira, murió un hombre ahí, fulminado. Y después sigue, y David dice que va y tiene temor de Dios, siente un temor reverente y dice: ¿cómo es el método de Dios? ¿Cómo tengo que traer la presencia de Dios? Y David entiende y vuelve. Deja por 3 meses esa arca, se queda en la casa de Obed-Edom, y esa casa prospera. Ahora David dice: bueno, vamos a hacerlo a la manera de Dios. ¿Cuál era la manera de Dios? Los sacerdotes en sus hombros tenían unos anillos donde pasaban, y tenían que traer el arca en los hombros de los sacerdotes. Miren esto: cada 6 pasos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por así decirlo, ahí paraban y ofrecían un holocausto a Dios. Imagínense, cada 6 pasos tenían que parar, adorar a Dios, levantar un sacrificio, y así hasta llegar a la ciudad donde iba a estar el arca de la presencia. ¿Qué tenemos que hacer para manejar el favor de Dios, para entender estos tiempos, para movernos? Primero es conocer los caminos de Dios, cultivar un estilo de vida de su presencia. No te apures en poner sobre la carreta con métodos humanos, con métodos de acá, de allá copiados o de otra forma. No, tenemos que ir a la manera de Dios. A la manera de Dios tenemos que hacer las cosas. A la manera de Dios. A la manera de Dios. Te va a llevar más tiempo. 6 pasos para hacer una adoración, hacer un sacrificio. Eso va a tardar mucho tiempo, David. Pero es a la manera de Dios, es la forma correcta. No quieras acelerar las cosas a tu manera, poner sobre una carreta humana. No. Vamos a ser fieles en la manera de Dios, como Dios quiere que hagamos las cosas. Amén. Pónganse de pie, por favor.